El Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y Frecuencia Igual presentan Laguna, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos que nos están escuchando y que también nos están viendo aquí en un programa más de Laguna, ¿cómo vamos? Un formato que estamos estrenando. Estamos ahí tratando de llegar a más auditorio, tratando de llegar a más personas con la intención, pues obviamente, de que más gente conozca los datos, conozca la información que tenemos aquí en la zona metropolitana de La Laguna. Y en este mes de la prevención del suicidio quisimos invitar a una amiga, ¿qué digo amiga? Compañera de lucha, gran colaboradora ya pues de este programa. Ya son que literalmente 2 años consecutivos participando aquí en este programa. Claudia, que viene un poquito cansada, pero con toda la energía y con toda la emoción. Claudia, ánimo, ya es jueves, bueno, el día de grabación jueves, la transmisión será el lunes, pero ya estamos por terminar una semana, estamos por concluir una semana e iniciar otra con toda la actitud y con todas las ganas. Así es, Alfredo, muchas gracias, la verdad estoy muy contenta de estar aquí otra vez, muy emocionada, ya es jueves, creo que es un buen momento para celebrar porque la semana se pasa volando, entonces pues vamos a darle. Bueno, y este programa, Claudia, que se transmitirá el lunes 9 de septiembre, pero que hoy ya nuestros amigos podrán ver en nuestras plataformas de redes sociales, va a ir dedicado a un tema particular: el suicidio. Es algo de lo que ustedes han trabajado muchísimo y nos gustaría que pues obviamente nuestro auditorio que nos está viendo y al auditorio que nos está escuchando a través de la radio, les contaras un poquito acerca de la asociación que tú diriges, cómo nació, cuál es el objetivo que tienen y qué es lo que tú estás viendo que está pasando con este problema tan grave en la sociedad. Ok, bueno, pues fíjate que por salud mental inició con un diplomado de jóvenes líderes de La Laguna. La mayoría de las personas lo conocen porque la verdad es que ha tenido un fuerte impacto. Nosotros específicamente nacimos en 2019. Ajá. Entonces, un año antes de la pandemia, y pues claramente no teníamos como una causa en específico hasta que nos encontramos con el serio problema de la salud mental. Ajá. Entonces, de ahí unimos esfuerzos, la verdad empezamos desde cero como cualquier joven cuando tiene una causa y empezamos a trabajar en ello hasta formar lo que hoy en día es Por Salud Mental, que lleva ya noviembre, cumplimos 5 años de que iniciamos este pequeño proyecto y pues ha ido sumando esfuerzos por la salud mental. En este caso, pues bueno, la salud mental es un tema tan complejo que podríamos separar todo el día las áreas que conlleva la salud mental, pero una de las cosas que más nos preocupan sí o sí es el suicidio. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que las tasas son más altas, cada vez vemos que más gente requiere apoyo, atención y pues claramente no se está supliendo una necesidad. Entonces vemos ahí esfuerzos, campañas, promoción para que la gente se interese por algo que sí o sí nos afecta a todos. Y está afectando a un grado tal de que hoy en Coahuila, de acuerdo a los datos que nos está dando la Fiscalía General del Estado, técnicamente hay un suicidio diario en Coahuila. Y en el caso de Durango, de acuerdo a los reportes que tenemos con el cierre de 2023, es 1 cada 2 días. O sea, en términos proporcionales, pues obviamente Durango tiene casi la mitad de la población del estado de Coahuila. Y si hacemos una balanza, es algo similar. Bueno, al grado de que ambas entidades federativas se posicionan, Coahuila en el 4º lugar a nivel nacional, una tasa por cada 100,000 habitantes, y Durango en el 10º, ya en el 10º, Claudia. Hemos venido ascendiendo año tras año y es verdaderamente preocupante que las autoridades no hagan nada al respecto y sean los mismos jóvenes, como tú, como tus compañeros, los que viendo la gravedad de este problema se pongan a trabajar. Claudia, ¿por qué crees que está creciendo de manera descomunal, porque esa es la palabra, este problema en la región? Yo considero que más que nada es importante que cuando hablemos de suicidio sepamos que es un problema multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de diversos factores y hay unos factores que obviamente van a desencadenar muchísimo más
la problemática que otros. Uh-huh. Por ejemplo, el simple hecho de que tengamos atención accesible a la salud mental nos habla ya de que es un problema. Realmente podemos, o sea, las experiencias de la gente creo que al final es lo que cuentan y se dan cuenta que es muy tardío acceder a una atención a salud mental. Ese es únicamente un factor. Los demás factores que no hemos mencionado tanto tal vez tienen que ver con lo social. ¿Qué trabajos dignos tienen? ¿Qué casa, vivienda ocupan? ¿Tienen ropa? ¿Suplen sus enfermedades diversas aparte de las mentales? Y vemos que realmente podemos agarrar de todo. Entonces, vemos que el suicidio sí nos ayudaría muchísimo la atención accesible a la salud mental, pero también cómo estamos socialmente en torno a las necesidades básicas. Uh-huh. Porque hoy en específico una persona va a decidir quitarse la vida. Uh-huh. Entonces hablamos de que pudiéramos tener una atención integral a muchos aspectos de la salud mental, pero eso lo convierte justamente en multifactorial. Son diversos factores y tendríamos que atacar uno por uno los esfuerzos constantemente para poder abarcar la atención al suicidio. Esa es la problemática. Hablas de atención a salud mental, hablas de problemas sociales. Me sorprende que en ambas entidades 8 de cada 10 personas que se quitaron la vida fueron hombres. Pero si comparamos la gente que busca un tratamiento por problemas de salud mental, encontramos que 8 de cada 10 son mujeres. Quienes se quitan la vida en su mayoría son del género masculino, pero quienes aceptan que tienen un problema, buscan ayuda, reciben atención médica para ese problema, son en su mayoría mujeres. Los datos hablan de una contradicción bastante fuerte y al mismo tiempo te hablan de un área de oportunidad que la autoridad está dejando ir. Esto por el lado de la atención a la salud mental. Y otra de las cosas que me llama la atención cuando analizamos punto por punto el tema de los suicidios es la parte económica. El que muchos hombres se quiten la vida, ¿tú crees que está relacionado al tema del ingreso, al tema de la perspectiva de crecimiento, a que no están cumpliendo las metas que tenían previstas? Yo considero totalmente que sí. ¿Por qué? Porque también hablar de suicidio es hablar justamente de la economía, es hablar justamente de cuánto ganan, en este caso los hombres, para sustentar a sus familias, ¿no? Uh-huh. Ya hablando en un tema de estereotipos de género, pues está visto todavía, o sea, creo que algo que a mí me sigue impresionando es que hablamos mucho sobre los estereotipos de género, pero siguen existiendo familias tradicionales. Uh-huh. O sea, el hecho de que yo esté hablando constantemente, por ejemplo, en los colectivos, en las causas de hay que eliminar la brecha de género, no evita que aún tengamos familias tradicionales en general en México. Entonces, hablar de familias tradicionales es hablar que aún hay hombres que creen que tienen que ser el sustento de su familia, de su casa, que ellos tienen que ser los que trabajan, que ellos tienen que mostrarse siempre accesibles, contentos, sin algún problema, siempre los tienen que resolver. Entonces, hablarlo no por sí mismo desaparece el problema. Tenemos que tener acciones directas en cuanto a que el hombre empiece a eliminar ese estigma de que es válido sentirse enojado, triste y al mismo tiempo es válido atenderse. Entonces desde ahí vemos que aún existen familias tradicionales y creo que eso va a ser uno de nuestros principales problemas también. Claudia, tocamos el tema de salud mental desde las cifras, de salud mental desde el género. Ahora vámonos a las edades. Este programa buscamos que llegue a más jóvenes. Este programa está en una radio universitaria, aquí a través de Frecuencia UAL. Pero también queremos ahondar un poquito en las cifras para darle voz a aquellos que no tienen voz. Que muchas de las veces son estos jóvenes estigmatizados como generación de cristal, como generación que no sabe lo que quiere, como generación que no tiene una vida planeada o un buen proyecto, pero que son también los más afectados por el suicidio, porque estas cifras arrojan que técnicamente la mitad de las personas que se quitan la vida tienen entre 10 y 29 años. Sí, voy a repetir la frase. Entre 10 y 29 años.
adolescentes y jóvenes los más perjudicados por este problema. ¿Tú por qué crees que sea en esta edad donde más se da el grave problema del suicidio? Considero que durante el paso del tiempo hemos visto que justamente nos empezamos a estigmatizar las edades, ¿no? Como esta es la edad de ahora sí como que lo mencionamos anteriormente, son de cristal, todo les afecta, todo les molesta, las críticas constantes en torno a ese tema. Y yo siento que justamente eso es lo que hace que las personas tengan una idea de cómo son los jóvenes. Y yo considero que más bien nos subestiman a veces mucho, como que nos ponen mucho una máscara, una forma de ser que la verdad es que no nos conocen. Yo considero que los jóvenes saben realmente qué necesitan, qué es lo que realmente quieren. El problema es quién se los puede suplir y cómo acceden a suplir esa necesidad. Porque qué bueno que un joven pueda sentir, qué bueno que nuestra edad sea una representación de la expresión emocional y lo que no nos gusta y lo que nos molesta y salgamos a defenderlo, pero qué realmente están haciendo las autoridades, los padres de familia, las escuelas, para decir, ok, ¿qué hacemos con eso que nos está expresando el adolescente? Realmente, ¿qué es lo que hacemos con esos niños, con esas necesidades y cómo las vamos a suplir? Creo que esa es la gran pregunta, ¿cómo le están haciendo realmente ahorita las autoridades con las personas que se están suicidando? Híjole, Claudia, y por autoridad obviamente abarca autoridades sanitarias, educativas, el alcalde, el gobernador, los diputados, pero vamos aterrizando a la educación. Una encuesta que realizamos detectó que el 75% de los estudiantes universitarios sentía que el estrés y la ansiedad influían en su vida diaria. O sea, 75% de nuestros muchachos o viven en constante estrés o viven en constante ansiedad universitarios. Que hay que aclarar esta situación. Hay jóvenes que pueden estar ya trabajando, que no tuvieron la oportunidad de acceder a una carrera universitaria, y ahí la situación puede ser más grave porque a lo mejor son padres de familia ya a una edad muy temprana y viven en un constante estrés económico y estrés personal por no superar las metas que a lo mejor sus padres querían que superaran, ¿no? En el caso de los estudiantes universitarios, ¿crees que el sistema educativo le ha fallado a esta generación y a las anteriores en el tema de la salud mental? Yo considero, últimamente he estado checando mucho los planes nacionales que traen tanto el gobierno federal en cuanto a salud mental, y la verdad es que yo siento que se suman esfuerzos al final de cuentas, pero esos esfuerzos no son suficientes. Realmente he visto cuadernillos, programas, planes educativos, pero realmente digo, ¿le estamos dando realmente el enfoque que debemos de darle? ¿O nos estamos volteando a que, ay, pónganos a colorear, pónganos a un plan emocional? No los vas a poner a colorear, eso déjalo para prevención primaria, para cuando tengas que contarle en primera instancia al adolescente cómo se siente. Lo demás ya inviértele presupuesto, ya inviértele un psicólogo en cada entidad educativa, ya inviértele a capacitación docente. Es muy diferente el enfoque que le están dando. Entonces realmente están haciendo algo, pero realmente ese algo está funcionando, o realmente estamos jugando a que estamos aplicando salud mental en las escuelas. ¿Y crees que los maestros están preparados para manejar la salud mental de sus alumnos? Yo creo que no están preparados, porque considero que aún les falta mucho que aprender a las siguientes generaciones. Y yo no les quiero poner como una máscara, pero realmente las personas adultas, en cuanto a mí que soy adolescente, que soy, juventud, ya no me quiero poner adolescente, pero al final de cuentas las edades más arriba tienen problemas para hablar de salud mental, y lo podemos ver preguntándole a un maestro. Aún hay tabús, aún hay estigma, porque realmente no se ha invertido. Entonces con mayor razón la tenemos que invertir a quienes educan ahora a nuestras juventudes, a nuestros adolescentes, y empezarle a dar realmente enfoque y presupuesto a eso, más que a ponerles libros o a ponerles teoría de salud mental que no van a aplicar. Te digo esto porque como maestro, desafortunadamente he visto cómo hay alumnos que llegan al borde del colapso
no porque sean débiles, sino porque hay maestros incapaces, insensibles e indiferentes a las emociones de los muchachos. Muchas de las veces hay maestros que les exigen de más, pensando que al exigirles de más, ellos pueden llegar a hacer más, y no se dan cuenta que en su casa a lo mejor están viviendo una serie de problemas por los conflictos de papá y mamá, o por los conflictos que hay entre hermano y mamá. No se dan cuenta que a lo mejor el chavo o la chava está pasando por una situación sentimental difícil. No se dan cuenta que a lo mejor el muchacho no puede con la presión de sus papás para ser alguien en la vida. Y no se dan cuenta de que no es solo la escuela lo que debe importar entre los 15 y 18 años, o entre los 19 y los 24 años, hablando de la universidad. Y a mí me impresiona esta incapacidad de algunos maestros de no tener el tacto con los estudiantes para hacerles ver que antes que pasar el examen de cálculo, antes de pasar el examen de economía, antes de pasar el examen de historia, lo más importante es aprender. Lo más importante es saber que tienes un poco más de conocimiento ahora que ya terminaste un grado. Pero esta insensibilidad sí ha hecho que muchos muchachos se sientan frustrados, Claudia. ¿Tú crees que algún día nuestro sistema educativo llegue a capacitar a nuestros maestros para hacerle ver a los estudiantes esta realidad tan distorsionada en la que vivimos? Yo creo que sí, pero tal vez tú y yo ya no estaremos para ese entonces. Ahora sí que realmente el sistema educativo va lento. O sea, ¿hace cuánto estábamos hablando de salud mental? Llegamos a cifras al tope como país y aún así apenas se están lanzando los cuadernos para colorear de salud mental. Entonces estamos hablando que realmente falta como que le demos por dos, ahora sí que como el audio de WhatsApp, al sistema educativo, y empezar a invertir realmente en capacitar a los maestros, incluso desde edades primarias. Los niños de primaria ya vienen con ansiedad porque el maestro los va a regañar porque no se saben las tablas, porque no saben leer, y ya vienen con la ansiedad, ya saben cómo se siente la ansiedad desde primaria. Si no se trata de eso, obviamente el alumno va a llegar a la universidad con problemas de ansiedad, con trastornos de ansiedad, porque siempre fue más importante que se sepa la tabla a que sepa manejar lo que siente. Exacto. Entonces, desde ahí estamos mal como sistema educativo. ¿Realmente te interesa que sepan los números o realmente te interesa que puedan resolver esos problemas cuando se presente la oportunidad de entenderlos? Entonces, llegamos a un conjunto de problemáticas educativas en donde realmente yo no vería en los alumnos el problema o el foco a tratar, sino a los docentes y a las autoridades, porque son en base a ellos en donde el alumno va a aprender. Al final, ¿qué es lo que se le queda? Lo podemos ver con los universitarios. ¿Qué se le queda en la mente a los alumnos en cuanto a los maestros? Su actitud. Sí. La manera en la que enseñó, la manera en la que resolvió los conflictos cuando se presentaban, qué tan padre el maestro veía la vida. No se les queda grabado el contenido de la universidad. Pregúntenselo si van a decir, no, pues la neta no sé, lo aprendí en otro lado ya en la vida práctica cuando eres trabajador como tal y lo pones a la práctica, pero después de ahí lo que se te quedó del maestro, ese maestro hacía muchas cosas. Tenía su causa bien determinada cuando daba clases. Yo sabía lo que le interesaba al maestro cuando daba clases, más que el contenido que lo puedes leer ahorita en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que realmente te debe interesar como maestro? ¿Es realmente la presión de que se sepa cada renglón del libro o es más la causa que se va a llevar después grabado a otro lugar? Claudia, escucharte, híjole, la verdad es que es un verdadero privilegio. Gracias. Porque das un contexto muy bien enfocado, analizas el problema en todas sus magnitudes y a pesar de que las cifras muestran una tendencia un tanto dolorosas, alarmantes, tristes, y a pesar de que la gran mayoría hoy de las escuelas, sobre todo particulares, cuentan con psicólogos o departamentos de apoyo emocional, la verdad, escuchar a jóvenes como tú
que han llevado este tema a los foros más importantes. Sabemos que hace poco estuviste como regidora en el Cabildo Juvenil de Gómez Palacio. Me imagino que ese fue el tema que abanderaste. Totalmente. Pero que jóvenes como tú estén haciendo este trabajo y estén alzando la voz en un tiempo en el que el país está tan convulso por temas políticos, económicos y sociales, pues es verdaderamente algo de aplaudirse y de sentirse orgullosos. Porque las crisis económicas que se puedan llegar a dar por los problemas políticos que se puedan llegar a suscitar en los próximos meses o semanas, van a tener precisamente como consecuencia eso, ¿no? A decir, ay, Alfredo, ¿qué tiene que ver el cambio político con la salud mental? Muchísimo. Simplemente recuerden cómo se disparó desafortunadamente la tasa de suicidios en 1995 a consecuencia de esa crisis tan fuerte que se tuvo, o la que tuvimos hace poco en los años de pandemia. Entonces, que tú estés alzando la voz junto con tus compañeros, la verdad, nos llena de muchísimo orgullo. Y quisiera que concluyeras este programa dándole un mensaje a los chavos que nos están viendo y que nos están escuchando, de esperanza, de aliento, de que sí se puede, de que si están ahorita pasando por una situación difícil y a eso le sumas que el día está nublado y tú sientes que el día está llorando contigo, hay un día más, que sí puede salir el sol. No sé, ¿qué les puedas comentar a los muchachos? El día de bueno, ahora sí que hablamos del mes de la prevención del suicidio, traemos una campaña que habla sobre la prevención del suicidio y el hashtag es Iniciemos la Conversación. ¿Por qué significa o por qué ese hashtag de Iniciemos la Conversación? Bueno, porque está comprobado que hablar del suicidio ayuda a disminuir los casos. Entonces, qué mejor que el día de hoy iniciemos la conversación sobre este tema, porque ya va a haber personas ahorita que nos estén escuchando. Yo, aparte de ser activista, pues soy psicoterapeuta y estoy consciente porque tengo pacientes con esas situaciones y yo siempre les digo, siempre va a haber una alternativa, una solución, otra perspectiva para ver la situación del suicidio. Entonces no nos cansemos de buscar esa alternativa que nos permita un día más enfocar y sumar el esfuerzo a encontrar esas razones por las cuales vale la pena seguirlo intentando. Entonces, nuestro hashtag durante todo el mes va a ser Iniciar la Conversación y en todas partes donde estemos vamos a iniciar la conversación. Entonces, estoy muy contenta de que este espacio sea uno en los que podemos iniciar la conversación. Y obviamente esta situación sumando esfuerzos va a hacer que juntos podamos disminuir la causa y los casos de suicidio. Claudia, pues muchísimas gracias. En serio, estamos emocionadísimos con este tema. Emocionados porque sabemos que hay jóvenes que están trabajando por otros jóvenes. Estamos emocionados porque sabemos que entre más hablemos del tema, más las autoridades nos van a poder escuchar. Y pues decirles, queridos amigos que nos están viendo y que nos están escuchando, que aquí en Claudia, en Alfredo, en toda la comunidad del observatorio y en toda la comunidad de Por Salud Mental, tienen a alguien que los está apoyando y que los está escuchando. Y los invitamos a seguir este programa, que compartan este pues tremendo programazo donde hablamos con una experta y manejamos cifras contundentes para que estas cifras lleguen a más personas. Queridos amigos que hoy nos acompañaron, pues muchísimas gracias. Queridos amigos que nos están escuchando por la radio, les mandamos un fuerte abrazo y pues a arrancar ahora sí que septiembre con todo y sin rajarnos. Inicia la conversación. Nos vemos, que estén muy bien. Fuerte abrazo.